Y comparto pantalla, vamos a la diapositiva y quiero que ustedes estudien conmigo hoy la segunda clase del día de hoy, que se llama el contexto. Y esta clase para mí es muy importante y todo predicador tiene que manejar esto a la perfección. Debemos permitir que la verdad del texto arda en nuestros corazones hasta que sintamos lo que sintió Jeremías, que la palabra llega a ser como un fuego ardiente encerrado en nuestros huesos, Jeremías 29, o como los apóstoles dijeron, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. El texto debe arder en nuestras vidas, debe ser tan importante que salga y que arde en nuestro sermón, en nuestra predicación y en nuestra vida. Para eso hay algunas consideraciones que deberíamos tomar mientras estamos predicando. Lo primero es tener un entendimiento exegético del texto, es decir, le preguntamos al texto, ¿qué significa? A veces hay estudios bíblicos en las iglesias donde la gente lee un texto y dice, ¿qué significa eso para ti? Yo vi esto ahorita en Facebook, que alguien puso una pregunta y dijo, de este verso, ¿qué quiere decir para ti? No, espérate, eso es peligroso. Para mí puede significar una cosa, para ti otra, para aquel otra, pero el texto, la primera pregunta no es qué significa para mí, es qué significa el texto en su contexto, es decir, el autor cuando lo escribió, ¿qué quiso decir? Cuando la población original que recibió esa carta la leyó, ¿qué entendió? Claro que para eso hay que esforzarse y hay que leer más que el primer versículo o que el versículo que elegimos. Pero es una primera pregunta que todo predicador debe hacerse. ¿Qué significa este verso? ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta parábola, por ejemplo? Hay parábolas de Jesús, irónicamente, que Jesús la dice y en el otro capítulo le explica. Y hay predicadores que dicen la parábola y ellos le ponen su propia interpretación, pero por el amor de Dios. Si Jesús ya la explicó, tú no tienes que explicarla. Entonces, ¿sabes lo fácil que es que yo diga la tarea y yo le dé la respuesta de la tarea? Usted no puede venir a ser creativo. Dice, bueno, yo me voy a fajar a investigar qué significa. No, mi hermano, llévese de mí. Si yo soy el maestro y le dije la respuesta de la pregunta, no se ponga a buscar más. Si el texto te está dando la respuesta, te está dando el significado, te está dando el mensaje, claro, en su contexto, en el libro, etcétera, no busque más, no seas creativo. Es la primera pregunta. Ahora, la segunda es un entendimiento experimental. ¿Qué significa esto para mí? Es decir, ¿cómo se aplica a mi vida? ¿Cómo me ministra? ¿Cómo me cambia? ¿Cómo me llena? ¿Cómo me ayuda? No es cómo yo lo voy a interpretar. No, porque la interpretación me la va del texto. Es cómo yo me lo voy a aplicar, cómo me va a ayudar esto a mí. Eso es pregunta que todo predicador debería hacerse con el texto. La tercera pregunta ya es en rol a la predicación. ¿Qué verdad necesita oír mi gente de este texto? ¿Cómo puede ayudarle a ellos? Esto es importante porque muchísimas veces un texto tiene varios principios, varias cosas. Y a veces nosotros predicamos un mensaje con 27 enseñanzas diferentes. No, concéntrate en una o en dos, si tú quieres hasta en tres, pero no de todas las enseñanzas que da el texto, porque la gente no se va a quedar con nada. Si tú tiras a 100 pájaros, dice una frase, no matas ninguno, tienes que tirarle a uno. Entonces, hay historias en la Biblia, y a mí me ha tocado predicar sobre eso, hay textos que son riquísimos, que tienen muchísimas enseñanzas, pero usted tiene que enfocarse en cuál es la que yo quiero resaltar en esta prédica, o cuáles, si son dos o tres, pero no sacar de cada cosa una enseñanza, de cada versículo, de cada oración, de cada coma, y aquí hay una coma, y la coma, mis hermanos, espérate, la gente va a salir de ahí con nada. Entonces, son tres preguntas importantes. Lo otro es la importancia del contexto.
todo texto bíblico tiene por lo menos tres tipos de contextos. El contexto extrabíblico, el contexto bíblico y el contexto inmediato. Y cada uno de esos tienen un desglose grandísimo. El contexto extrabíblico es, por ejemplo, ¿qué otros libros o qué otras enseñanzas de esa época abundan? ¿Cuál era la cultura de esa época? ¿Cuál es el entorno histórico, el entorno social de ese tiempo? Algunas preguntas que te pueden ayudar es, ¿en qué época fue escrito ese texto? ¿En qué lugar? ¿A qué comunidad o a cuáles personas fue dirigido inicialmente? ¿Cuál era la situación social e histórica de estas comunidades? Por ejemplo, las leyes en Deuteronomio, o las leyes que vemos en Deuteronomio, tienen una comunidad muy específica. El pueblo, un pueblo que está en un desierto, que está camino a una tierra extraña, pagana, necesita una constitución, necesita leyes ceremoniales para no contaminarse, leyes para que sean diferentes a las otras naciones. Nosotros no estamos en ese mismo contexto, por eso nosotros no tenemos las mismas leyes ceremoniales que tenía el pueblo de Israel, que no comas camarones, que no lava 7 veces un traste, que no mezcle la leche con la carne, y que la cortina tiene que ser así. Un montón de leyes que eran útiles para el momento que iban a pasar, que no había higiene, que no había salud, que había mucho paganismo, y que Dios quería distinguir a su pueblo del otro, de los otros, aún en los más mínimos detalles, que tengan una conciencia de que son diferentes desde que se levantan hasta que se duermen, hasta la forma de bañarse tenía que ser diferente. No porque eso le importara a Dios, sino porque eso les iba a ayudar a ellos a entender que el lugar donde iban a estar, ellos eran distintos a ese sitio. Entonces, de ahí hay enseñanzas espirituales para nosotros, pero esas leyes no se nos aplican a nosotros. Cuando usted conoce entonces la cultura y conoce la situación social, lo va a ayudar muchísimo en el texto. Cuando usted ve que el pueblo recibe, por ejemplo, profecías en medio del cautiverio, es decir, cuando estaban presos, y ve profecías cuando ya son libres, y ve profecías cuando no tienen el templo, ese contexto social, cultural, histórico, los va a ayudar a entender muchísimo esas profecías. Y algunas veces eso te lo da el texto y otras veces tienes que investigarlo. Cuando lees los evangelios, es importante leer, por ejemplo, a Flavio Josefo, un historiador judío buenísimo de la época de Cristo, que escribió muchísimo sobre el contexto en el que Cristo vivió. Y te lees libros, por ejemplo, de que tiene que ver con las antigüedades judías, te lees los Macabeos, por ejemplo, en la Biblia católica, que no es un libro, por supuesto, inspirado por Dios, pero es un libro que como historia tiene muchos elementos importantes y eso te va a ayudar a entender mejor el lugar o la ciudad, el entorno donde vivió y se crió Jesús. El otro contexto es el contexto bíblico. Cuando hablamos del contexto bíblico, hablamos de que ese libro que usted está leyendo está dentro de una sección o de una división. Ustedes estudiaron esa parte de los libros poéticos, los libros históricos, los libros proféticos, etcétera. Es bueno entender si está en un libro poético, hay una aplicación un poquito más allá. Sí, recuerde que, por ejemplo, los proverbios, que es poesía, son refranes, son principios de sabidurías, pero no son leyes de vida. Por eso instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Eso es un principio, pero no es una ley. Hay padres que han instruido a sus hijos en el camino y cuando son viejos se apartan. Entonces, Proverbio te establece principios que aplican de forma general a casi todo el mundo, pero no es una ley absoluta como los 10 mandamientos. Cuando tú ves que el texto está en un libro poético, te da a entender que también puede ser figurado como igualmente en un libro escatológico como Apocalipsis.
Hay gente que agarra Apocalipsis y lo interpreta literal todo. Y aquí veo el sello de la bestia. Y el sello de la bestia son 3 números, señores, 3 números. De donde quiera que vean 3 números, hay un 666 y eso es la bestia. Y le van a poner un sello. Pero si tú todo el libro lo interpretas simbólico, ¿por qué esa parte lo interpretas literal? O vamos a tomarlo todo literal o tomémoslo todo simbólico. O hay algunas partes que son literales, hay otras que son simbólicas. No vamos a entrar en ese tema hoy, ni en este curso, pero es importante que usted se haga esa pregunta. ¿En qué libro está lo que yo voy a predicar? En el contexto bíblico también, usted compara otros libros del autor. Yo voy a estudiar, voy a predicar sobre la fe basada en Romanos, pero quiero ver también qué dice Pablo en otros libros sobre la fe. Así que voy a otros libros, si estoy en Primera de Reyes, también voy a Segunda o Primero de Samuel o Segundo de Samuel. Se dice segundo primero porque son libros, primer libro, segundo libro. Y usted va a otros libros del mismo autor y lo puede ayudar. Otro contexto bíblico es otros libros de otros autores. Voy a ver la fe según Romanos, pero déjame ver qué dice la fe según Santiago. A ver en qué se distingue, en qué se parecen, en qué se complementan. Y finalmente el contexto mayor de la Biblia, que es el contexto completo, de Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia es un solo libro y está conectado totalmente. Por eso es importante usted predicar la Biblia en su contexto bíblico. Cuando usted se predique el Salmo 91, por ejemplo, ninguna plaga tocará mi morada. Ajá, ¿y qué significa eso? ¿Que no va a entrar el coronavirus a mi casa? Bueno, en el contexto inmediato eso es lo que significa, que el coronavirus no puede entrar a mi casa. Ah, pero cuando voy al contexto histórico me doy cuenta que eso es Dios hablándole al pueblo de Israel cuando van a pasar por el desierto y entrar a una tierra donde hay muchas plagas. Bueno, pero cuando voy a los evangelios me doy cuenta que la morada celestial, la morada importante en la que estamos nosotros es Cristo. Entonces, ninguna plaga, el pecado, ninguna plaga tampoco de salud, ninguna plaga de coronavirus me puede sacar de Cristo, me puede quitar de Cristo. Cuando tú interpretas la Biblia en todo su contexto de la redención de Cristo, te darás cuenta que muchas promesas del Antiguo Testamento tienen un cumplimiento en Cristo. Por eso hay cristianos que hoy están padeciendo del coronavirus o han muerto del coronavirus, la plaga tocó su morada, pero no fueron separados de Cristo, porque ninguna cosa me separará del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad. Y ahí tú puedes entender mejor la Biblia cuando tú la ves en su contexto completo. Por último, está el contexto inmediato. Es decir, ese es el más famoso. El versículo anterior, el versículo posterior, los versículos anteriores, los versículos posteriores, el capítulo anterior, el capítulo posterior y finalmente el libro. Ese es el más fácil y el que más rápido tenemos acceso, porque cuando usted va a predicar, usted no puede leer la Biblia entera para preparar un mensaje. A veces no tiene el tiempo de leer muchos, comparar otros libros de la Biblia, pero sí puede y debe, antes de sacar un mensaje, agarrar los versículos anteriores y posteriores a ese verso que usted va a estudiar para predicar, para que usted entienda el mensaje que va a sacar de ahí. Y esto es la parte más importante que usted tiene que llevarse esta noche. Siempre que usted vaya a interpretar un verso bíblico en la Biblia, lo primero que usted debe de hacer es irse al verso, a los versos de arriba, a los versos de abajo, y como la Biblia no fue escrita en versículos ni en capítulos, procure también irse a capítulos anteriores y capítulos posteriores. Le voy a dar un ejemplo. Hace unos años yo quería predicar de 1 Corintios 13:1, ese famoso texto hermoso del amor, el amor es sufrido y benigno, etc. Pero cuando voy al versículo anterior, al 13:1, que es el 1 Corintios 12, por supuesto, el 12 termina de la siguiente manera. Oigan cómo termina 1 Corintios 12, 31. Dice, pero ahora déjenme mostrarle
mostrarles una manera de vida. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer en la Reina Valera, que es más tradicional y es la que manejamos con más confianza. Reina Valera, aquí. Miren cómo dice la Reina Valera. Procuren los mejores dones, pero yo les muestro un camino más excelente. Y ahí termina el capítulo. Y tú te quedas como si tú leyeras la Biblia por capítulo, tú dijeras, ¿y dónde está el camino que tú vas a mostrarme? Es como que al final de una película, yo les digo, todos los que vieron aquí es importante, pero lo mejor es lo siguiente, y termina la película. Eso es un clavo. Entonces, cuando yo veo que el capítulo 12 termina ahí, como inconcluso, inconcluso, yo te muestro un camino mejor. Y ya, punto final. Entonces voy al 13, que dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ahí me doy cuenta que el capítulo 13 es el camino mejor que está mostrando en el capítulo 12. En el capítulo 12 él te dice, los dones son buenos, procúrenlos. Pero al final te dice, pero hay algo mejor que los dones. Y te va al 13. Si tú quieres predicar el 13, no te digo que tiene que ser así obligado, pero te digo, si le quieres sacar mejor provecho, no lo prediques aislado del 12. Dale la introducción al 13 con el 12:31 por lo menos, y dile a tu gente que la razón por la que se compara el 13 con tantas cosas, el amor es mejor que los dones, que así que empieza, es porque el 12 te habla de los dones y el 13 te habla de algo mejor que los dones. Yo no sé si me di a entender, pero les voy a poner otro ejemplo. Que estoy hablando de cosas que me han pasado a mí. Mayor. Estoy estudiando Hechos, no recuerdo ya el capítulo, donde dice que el apóstol Pedro está preso. Y cuando Pedro está preso, dice, por predicar el evangelio, que Herodes lo iba a soltar. Oiga bien, Herodes lo quería soltar, pero no los pudo soltar porque era día de fiesta el otro día, día de reposo, la Pascua, porque era la Pascua judía, y esperó que pasara la Pascua para soltar. Cuando yo leí eso, yo me emocioné. Yo dije, aquí yo tengo un mensaje. El mensaje. Estás en mute. No se escucha. No se oye. No se oye. Perdón, ¿cómo yo me muteé así? Me mutearon, fue aquí. Señor, reprenda a quien me muteó. Ok, entonces, no sé en qué me quedé, pero les estoy diciendo que Herodes, dice el texto, que Herodes quería soltar a Pedro, pero no lo soltó porque al otro día era la Pascua. Entonces, esperó que pasara la Pascua para soltarlo. Entonces, cuando yo vi esto, me emocioné. Yo dije, wow, miren qué enseñanza. Y empecé a escribir. Desarrollé una enseñanza grandísima. Herodes quería soltar a Pedro de la cárcel, pero no pudo soltarlo. ¿Por qué? Porque Dios no quiso que lo soltara. Aleluya. Para que la gloria de la liberación de Pedro no se la dieran a Herodes. A veces hay Herodes que tienen buenas intenciones, pero Dios no permite que se cumpla para él, glorificarse él y que usted no tenga que agradecerle a esos Herodes. Y por ahí yo saco un mensaje, hermano, mire que si lo predico aquí ustedes me mandan la ofrenda todito. Pero sigo leyendo el texto después por curiosidad y me di cuenta de algo. Y es que Herodes quería soltar a Pedro para matarlo. Herodes lo quería soltar para decapitarlo, pero no pudo soltarlo porque el día de la Pascua no se puede matar a nadie, una ley judía. Entonces Herodes dijo, lo voy a soltar después de la Pascua para poder matarlo. Usted se imagina el disparate que yo iba a decir, aunque iba a emocionar, aunque a lo mejor la gente se iba a alegrar, aunque me iban a dar una buena ofrenda ese día, aunque la gente iba a sentir la misma gloria, pero no estoy diciendo que es una buena enseñanza. Yo estoy dando una buena enseñanza. No está mala. Es verdad que hay muchas veces que Dios no quiere que los Herodes o las personas te hagan favores para él glorificarse. Pasó con José en la cárcel. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto no es lo que quiere decir. Era lo que yo vi al principio. Pero cuando seguí leyendo me di cuenta que no.
Y eso pasa muchísimo cuando no leemos el texto fuera de contexto. Cuando leemos, perdón, el texto fuera de contexto. Así que vamos a hacer una práctica ahora. Y voy a inventar, porque yo realmente no lo había hecho, pero lo voy a hacer. Y es que los voy a dividir en grupos. Somos 68 personas. Dios mío, Padre amado. Yo no sé si es que se nos va a ir a la noche, son las 8:44. Está bien, no vamos a hacer la práctica, pero les voy a dar, vamos a hacerlo, vamos a hacer la práctica así, libre, ¿verdad? Con 5 o 6 de ustedes que quieran hacerlo ahora. Alguien lee, y no se preocupe en el contexto. Usted va, porque obviamente lo estoy agarrando fuera de base, pero yo le voy a mandar esto bien detallado a su correo para que sean edificados. Pero si lo agarro fuera de base y le digo cosas que no son, es para que veamos la dinámica. Yo les voy a dar textos bíblicos. Ustedes lo van a leer rápido y van a decir rápidamente lo que usted entiende que significa ese texto. O sea, lo que usted entiende, lo que usted le enseñaron, lo que ha escuchado o lo que por lógica le llega. Así que ustedes lo van buscando de una vez y el que lo tenga levanta la manita y le abre el micrófono. ¿Ok? Vamos a empezar. Joel 3:10, primer texto. Joel 3:10. Segundo, Filipenses 4:13. Tercero, Mateo 6:33. 4, Hebreos 12:1. Déjame buscar más aquí, parece que... 5, Salmo 118:24 y por último Juan 10:10. Vamos a ver. Repítelo, por favor. ¿Cuál repito? Todos. No, ningún todo. Ya alguien agarró uno. Vamos a ver. Empezamos con Da Wilbur. ¿Cuál agarraste, Da Wilbur? Dios bendiga. Filipenses 4:13. Es más fácil. ¿Qué dice? Claro. Ya. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, popularmente lo que nos enseña es que ese es el versículo que todo el mundo se sabe, aparte de Juan 3:16, sí. y que se utiliza en cualquier circunstancia. Si tenemos que llevar 2 cubetas de agua y nada más podemos con uno, decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece y queremos levantarla a las 2 al mismo tiempo. Y se utiliza en cualquier contexto. Por casualidad, ¿sabes realmente lo que significa en su contexto? Sí, y realmente cuando lo descubrí me chocó mucho hace varios años. Y es que siempre que me toca predicar, el contexto del versículo realmente es algo como que forma parte de mi vida como cristiano. Porque siempre que me toca predicar, y siempre que me toca predicar y puedo mencionar ese versículo, hago una pregunta siempre. Digo, levante la mano el que conoce Filipenses 4:13. La iglesia Cuéntame, ¿qué significa? Y Filipenses 4:11 y 12, déjame verte aquí. Cuando dice que todo lo puede, se refiere al contexto del 11 y del 12, que él había aprendido a vivir cualquiera que fuera su circunstancia, ya sea en pobreza, en riqueza, en abundancia, en escasez y demás. A eso es lo que se refiere el apóstol cuando dice que él lo puede todo. Él puede todo. ¿Qué puede ser? Vivir contento, en abundancia o en escasez. Todo eso puede en Cristo. Gracias, William. Te puede ir. Sandy, ¿cuál tienes ahí? Joel, déjame ver. Joel 3:10. ¿Qué dice, Sandy? Forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Sandy, léeme la última parte, pero con tono de predicador, por favor. Ok. Diga el débil, fuerte soy. Ahora dime, ¿qué significa eso para ti o qué tú crees que significa? Bueno, yo el significado, gracias a que leí el material que se envió al correo, y luego cuando leí el versículo, sí, de la primera clase, ya sé el contexto, lo que quiere decir, pero cuando mayormente las personas lo utilizan para decir, no, diga el débil, fuerte soy. Yo puedo empujar ese camión yo solo, dice la Biblia que diga el fuerte, el débil, fuerte soy. Pero lo que quiere decir realmente, ahí habla del juicio de Dios para las naciones, y si lo leemos en otra traducción, Nueva Traducción Viviente, muy buena traducción,
ahí vemos donde el Señor hace como si fuera una sátira, una burla, donde le dicen, en la Nueva Traducción Viviente dice, como busquen sus herramientas de trabajo y armen a lo más debilucho para que puedan venir a la guerra, haciendo alusión que Dios iba a acabar con ellos, que aún ellos haciendo esto, el Señor le tenía lo de ellos guardado. Gracias, Sandy. Dios se burla de los enemigos de Israel y le dice a ellos, es más, preparen un ejército, peleen conmigo. Es más, el débil que diga que es fuerte. Ven, tú eres fuerte. Ven, pelea conmigo. Diga el débil fuerte soy, ven. Y uno lee eso y le dice a la gente, claro, la Biblia sí dice al débil que sea fuerte, pero en otro texto. En Corinto el apóstol Pablo dice, Dios se glorifique en mis debilidades. No está mala la enseñanza, está mala sacarla de ese versículo, porque ese versículo Dios está burlando de los enemigos y le está invitando a pelear contra él. Es lo que dice el versículo. ¿Verdad? Muy bien. Tercera mano, ¿quién veo por aquí? Amelie Pimentel. Hola. ¿Qué tienes? Juan 10:10. ¿Qué dice? El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. ¿Quién es el ladrón, Amelie? Popularmente se cree que Satanás es el ladrón, pero inclusive cuando yo estaba haciendo la tarea, esa fue una de las que yo investigué. La Biblia, en el contexto que lo dice, es refiriéndose hacia los fariseos, que eran los falsos líderes religiosos que guiaban al pueblo. Y ellos tenían un enfrentamiento ahí con Jesús porque Jesús hizo un milagro y sanó a un ciego. Y acusaban a Jesús de querer robarse la tradición, etcétera. No, el ladrón viene para robar. Ustedes son los ladrones que vienen a robar, matar y destruir, que destruyeron a ese pobre hombre sacándolo de la sinagoga, que lo están matando. Pero yo he venido, claro, yo creo que el diablo es un ladrón también y viene a matar, robar y destruir. Pero estamos de acuerdo que el diablo es todo eso, pero el texto habla de los fariseos. Gracias, Amelie. Otra mano aquí tengo a Estela Capeluto. Adelante, Estela. Agarré Hebreos 12:1. ¿Qué dice Hebreos 12:1? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Quiénes son esos testigos, Estela, que tenemos alrededor, según el verso? Según el verso, puede ser la gente que, a mi interpretación, la gente que nos rodea. Exacto. ¿A tu interpretación es? La gente que nos rodea. ¿Y según el contexto tienes idea? Honestamente no. Está bien, muy bien. Te voy a responder. El capítulo 11 de Hebreos te muestra toda una nube de los testigos que tenemos nosotros. Todos, desde Abraham por la fe, y Moisés por la fe, y Samuel por la fe, y todo el mundo por la fe hizo y deshizo. Y el 12:1 te dice, señores, si tenemos, por eso empieza por tanto. Cuando un capítulo empieza diciendo por tanto, y tú dices, ¿por tanto qué? Porque si tú acabas de empezar, significa que te vaya para atrás. Entonces él dice, por tanto, ya que tenemos todos esos testigos, es decir, desde Adán, no sé si menciona Adán, pero desde el primer hombre que menciona hasta el último, nosotros también podemos por la fe, despójese del pecado y pelee la batalla. Lo que quiere decir es que los testigos no son la gente del trabajo. Usted tiene, yo lo prediqué también así. No, tranquilos, yo también. Y usted tiene en derredor una nube de testigos, tu papá mirándote, tu mamá, tus hermanos, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Sí, es verdad, tenemos esos testigos y hay que dar buen testimonio por ellos. Hay más versos que hablan de eso. Pero este verso en específico, por tanto ya es suficiente para saber que esa nube de testigos son los testigos que ya se menciona en el capítulo 11. ¿Quién más? Aquí tenemos Milagros. Milagros, ¿qué tienes, Milagros? A mí me encanta esto. Yo podía durar la noche entera con esto. Sí, ¿me escucha? Sí, pero la idea no es sacar todos los textos que nosotros sacamos de contexto, sino hacer un ejercicio rápido de cómo, por no leer el contexto, a veces interpretamos otras cosas. Les voy a enviar al mail una lista de más de 20 ejemplos para que sean bien edificados con la respuesta. Dale, Milagro. Sí, mi texto es Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas serán añadidas, Milagros?
la comida, el vestido, era sobre esas cosas que estaba hablando. Espérate, Milagro, si no, ¿y cómo tú vas a empezar diciéndola bien? Tienes que decir lo que uno dice generalmente, la jipeta, la ciudadanía, el marido. No, lo que generalmente nosotros hablamos es todas las cosas que pudiéramos nosotros desear en el momento. Eso es lo que nos añadirían, pero realmente el contexto está en que el Señor estaba hablando acerca de las necesidades básicas que tenía el pueblo, de lo que uno debe de tener. Y el iPhone 11 no es una necesidad básica, Milagro. ¿El qué? No. El iPhone 11, no. Realmente. No. Wow, me quedé para después. Gracias, Milagros. Es como ella dice, el texto te dice, señores, los pajaritos comen todos los días y tienen ropa. Ustedes buscan el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que ya él menciona, no te preocupes por la comida, por la ropa ni por la bebida. No te preocupes por eso. Busca el reino y eso no te va a faltar. Y yo lo he visto en mi vida. Señora, a mí no me sobra un iPhone 11, no tengo. No me sobra un carro del año, no tengo. Pero la comida, la bebida, ¿qué era la otra cosa? Y mi techo, comida, bebida y la ropa, nunca me ha faltado. Entonces, Dios tiene un compromiso con tus necesidades básicas cuando tú te comprometes con su reino. Es lo que dice el texto en su contexto. Ya el marido y qué sé yo qué, no, eso no son añadiduras que Dios te va a dar. Puede dártelo, no se asusten, puede dártelo, ya se fueron dos. Sí, él te puede dar marido. Lo que digo es que tú no puedes usar ese texto para decir que si buscas el reino de Dios como añadidura, Dios te va a dar un marido. No, ese verso no, búscate otro. Búscate Cantares a ver qué te dice. Pero ese verso no me lo use para eso, porque Dios como añadidura da tres cosas. Las necesidades básicas. Y aunque un marido es una necesidad o es muy básico, bueno, es otro tema. Por último, creo, no sé si dije más textos. ¿Y qué hace 10 veces más levantando la mano? Levántate la mano. A ese otro que se llama 10 veces más. ¿Cómo va a ser? Ok, entonces Glady y Yudelka. ¿Quién va primero? ¿Yo? Sí. Ok, yo había buscado Mateo, pero tengo aquí Salmo 118, 24, que dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál es el día? Para mí todos los días, pero se supone que es el día de reposo. El día de reposo. ¿Y cuál es el que decimos en la iglesia cuando leemos ese texto? ¿Cuál es el día? El domingo, ¿verdad? Claro. Exacto. Entonces, sí, no es ni el domingo, ni es todos los días, ni es el día de reposo. Cuando usted lee el salmo, ay, nadie lo va a querer leer en la iglesia. Sí, léanlo en la iglesia, es un bonito salmo. Pero cuando usted lee el salmo completo, Salmo 118, léenla. Señores, esto no es una cosa que yo estoy enseñando aquí, no, léenlo despacio. Y si usted no está de acuerdo, escríbame. Aquí no podemos debatir porque se nos va el tiempo, pero yo soy abierto, me encantan los debates con altura, pero se nos va el tiempo en la clase para eso. Salmo 118 enseña que vendrá un día donde, en pocas palabras, se lo pongo rápido así, el Señor va a morir por nosotros. No lo dice así, pero ¿verdad? Es lo que quiere decir. Y Él se va a entregar y nos va a salvar. Y ese es el día que hizo el Señor. ¿Cuál fue el día que hizo el Señor? El día de salvación, que fue el día de la cruz o la resurrección. El día que el Señor se entregó, fue el día que nos gozamos en Él y nos alegramos. No es el domingo cuando usted lee el verso, aunque ese día también lo hizo el Señor, por supuesto, y nos alegramos en Él. Pero ese Salmo 118, verso 24 específicamente, nos habla del día que el Señor nos salvó allá en la cruz del Calvario. Creo que tengo dos textos más. Lisandra, ¿qué tienes, Lisandra? Dije, ya Glady dijo el suyo, me queda Lisandra y Manuel. Termino con ustedes dos. Amén. No, tengo solo una pequeña duda con eso que acabo de decir del Salmo 118, 24, porque era el que yo quería exponer. Y precisamente así como, por ejemplo, como está el día de la salvación, igual, un ejemplo en otros libros, cuando dice el día del Señor, se refiere al día del juicio, ¿ok? O sea, lo entendí enseguida. Pero, correcto. Un ejemplo, aquí en mi Biblia de estudio, Thompson, me lleva al día de reposo. Entonces, por eso me vino la duda, porque yo también iba a exponer lo que usted está diciendo. La Thompson te dice en las notas que el día que hizo el Señor es el día de reposo. Sí, me lleva el versículo 24, me dicen día de reposo me da Levítico 24:8
y Ezequiel 20:12, por eso me vino la duda. Pongo una tarea, Lisandra, para el próximo lunes. Estudia Amén. el capítulo completo. Estudia el capítulo completo. Salmo 118 completo. Y el lunes, tú misma, ni la Thompson ni lo que dijo Ricky Gel, tú misma dinos en el contexto cuál es el día del Señor, si el Salmo te lo dice. Amén, ok. En ese contexto, en otro contexto, el día del Señor, claro que sí, que es el día de reposo, por supuesto. En otro contexto, el día del Señor puede ser de lunes a domingo, porque todos los días son del Señor, Él los hizo todos. En otros, si usted es cristiano, el día del Señor es el domingo de resurrección, porque ese es nuestro día. Pero en el Salmo 118, en el contexto, yo veo el día de salvación, el día que murió. Y si hubiese muerto el día de reposo, pues lo hubiese también aplicado, pero no. Me queda una última persona. Ajá, dígame. No, porque incluso después, no, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque incluso después dice eso de Hosana, bendito el que viene, que se refiere a Cristo. O sea, tú me estás diciendo a mí que yo estoy mejor que la Thompson. No, pero yo hoy voy a subir las clases, las voy a subir de precio. Yo le gané a la Thompson. A mí me encanta la Thompson, es muy buena. Miren, la importancia de, gracias, Sandra, por tu aporte. Amén. Que estudien siempre. Alguien pregunta muy interesante algo. Dice aquí en el chat, dice Leticia, pastor, entonces, ¿qué enseñanza podemos dar para aplicarlo en estos tiempos si no podemos sacar nada de contexto? Eso es muy buena pregunta, Leticia. Y no sé si la respondo en alguna clase, si la respondo ahora, pero es muy buena y tiene una muy buena respuesta. Pero les voy a mandar cuando termine la clase por mail detalladamente más ejemplos. Les dije que tengo más de 20 de textos fuera de contexto. Y vamos a seguir porque ya fuimos un poquito interactivos. La otra tarea era hablar de cosas que no están en la Biblia y nosotros decimos como si están. Vamos a dejarla para el cierre esa, para que lo hagamos bien dinámico y cada quien pueda aportar ahí. Miren. Me prenoto. Dígame. No sé qué prenoto, pero me imagino que es me pregunto, ¿verdad? Pregunto. Me anoto. Ah, que se anota. Anotate. Está bien. Entonces, vamos a... ¿Qué tengo aquí? Ok, yo creo que todavía no llego ahí. Pero bien, miren, vamos a seguir esta parte. Después que usted estudie el contexto, hay algunos recursos que usted puede usar para su predicación. Se me olvidó, creo que se me olvidó en cuál PowerPoint tengo esto, así que lo pueden anotar o lo tendrán en sus notas al final de la clase. Recursos, un diccionario bíblico, es muy importante, es valioso. Hay diccionarios bíblicos que son hasta gratuitos en internet. Un comentario bíblico, eso yo lo recomiendo. Hay muchísimos, hay muy buenos. No son la palabra de Dios, por supuesto, el comentarista se puede equivocar, se equivocan muchísimo, porque recuérdense que un comentario es la reflexión que alguien está haciendo de un texto, y eso no es inspirado, pero son muy buenos, muy buenos. Yo tengo en casa, por ejemplo, uno de mis favoritos, se llama William Barclay. Déjame ver si yo puedo escribir ese nombre en pantalla. Aquí, escribir subtítulos. Vamos a ver. William Barclay, ok, eso es uno. El otro se llama Matthew Henry, ese es más devocional, pero también es bueno. Hay otro que se llama William Hendresi, William Hendrinse, creo que se escribe así, también muy bueno. Hay otros, la mayoría son como William, como que el nombre de William es como tan común para los comentaristas. McDonald's es el otro. William McDonald's. Ahí hay 3 comentarios bíblicos muy buenos. Creo que John MacArthur lanzó uno recientemente. Bueno, hay muchísimos, pero ahí tienen de mis favoritos, por lo menos tienen William Barclay y William Hendrensi. Lo pueden encontrar en Logos, lo pueden encontrar en Google, lo pueden encontrar en las librerías. Geniales. Es muy importante leer el texto, sacar sus enseñanzas y luego ir a un comentario bíblico a ver qué aporte les puede dar el comentarista. En el diccionario bíblico van a encontrar frases, definiciones que usted no entienda a veces. Recuerden que la Biblia fue escrita en idiomas extraños al nuestro, así que los diccionarios te van a ayudar.
Y por supuesto, otra cosa que te va a ayudar bastante son distintas versiones de la Biblia. Nunca te cases con una sola versión de la Biblia. Hay distintas versiones bíblicas y hay una... Yo tengo que tener ese PowerPoint. No puede ser que yo no lo tenga. Déjeme ver que está aquí. Y hay versiones que... Hay dos tipos de versiones. Está bien, no me voy a distraer. Está lo que le llamamos la traducción de equivalencia formal y está la traducción de equivalencia dinámica. Les voy a explicar bien esto para que entiendan esto y no satanicen ninguna de las versiones. Una traducción de equivalencia formal es aquella que intenta comunicar el contenido del pasaje de la manera más literal posible. Es decir, palabra por palabra, del idioma original, el griego si es el Nuevo Testamento, el hebreo si es el Antiguo, el arameo, algunas porciones de ambos. El traductor, si está usando el formato de traducción de equivalencia formal, él va a tratar de traer al español o al italiano o al inglés lo más literal posible de cada palabra. Dos versiones famosísimas que son de equivalencia formal es la Reina Valera, 1960 sobre todo, y la Biblia de las Américas. Otro tipo de traducción es llamada la traducción de equivalencia dinámica. Dos famosas, la NBI o Nueva Versión Internacional o la NTV, Nueva Traducción Viviente. Ese tipo de traducción no traduce palabras por palabras, sino más bien traduce la idea, agarra la idea del texto y la traduce al español, no necesariamente con las mismas palabras que están en griego, pero sí de una forma mucho más clara. Las dos son importantes. Yo prefiero siempre empezar con la Reina Valera, con la que me crié, con la que nací, o con la Biblia de las Américas, que son muy parecidas, para ver en el texto qué es lo que el autor, dentro de lo más cerca posible, dijo. Pero hay muchísimas cosas que no la entiendo bien y entonces me voy a la traducción dinámica, una traducción de ideas como la NTV, la NBI, y veo las cosas muchísimo más claras. No satanicen ninguna traducción, por lo menos de estas. Claro que hay traducciones malísimas, como la TNM, que es la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, es una traducción adulterada totalmente, pero a excepción de 2 o 3, que no son muchas, todas las traducciones tienen sus aportes y son buenas, o casi todas. Entonces, procure cuando usted vaya a hacer una prédica, leer el texto y luego leerlo en otras traducciones, NBI, NTV, Biblia de las Américas, la Biblia católica es muy buena, la Dios habla hoy, hay otra católica también, la Biblia de Jerusalén, bien antigua, también es buenísima. Busque la Reina Valera, en el mismo verso, léalo en diferentes traducciones y se te va a enriquecer mejor la historia y la enseñanza. Luego de esto, vas a encontrar el próximo tema. El próximo tema es tipos de sermones. Pero antes de entrar a ese tema, si hay alguna pregunta sobre lo que he hablado, sobre todo las traducciones, esas cosas, este es el momento de hacerlo. Sandy levantó la mano. Adelante, Sandy. Un pequeñito aporte súper breve sobre las herramientas de la Biblia. Es una herramienta digital, se llama Sword. La pueden encontrar gratuitamente en internet y ahí pueden tener todo en una misma herramienta. Comentarios, diccionario y diferentes traducciones de la Biblia. Escriban en el chat cualquier otro aporte similar. Hay muchos buenos. Logos es genial, Sword, que es como espada en inglés, es buenísimo. Hay muchísimos buenos, pero escríbalo en el chat porque si nos vamos a aporte ya son las 9:07 y nos quedan 20 minutos y me queda mucho contenido. Si tienen otra pregunta, tengo a César aquí. Adelante, César. Ricky, lo de comentarista bíblico, comentario bíblico, no había escuchado eso. ¿No había escuchado? No lo había escuchado así como término, ¿sabes? ¿De qué se trata? ¿Es como seguir a un pastor, lo que dice ese pastor? Buena pregunta, César. Gracias. Miren, un comentario bíblico es una persona generalmente estudiosa, un teólogo, un maestro de la palabra, un pastor, que agarró
A veces hay comentarios de la Biblia completa, a veces libros por libros, a veces del Antiguo Testamento, del Nuevo. Él agarró el capítulo y hizo una especie de estudio bíblico a ese capítulo. Por ejemplo, Barclay, que es mi favorito, un ejemplo que yo amo con locura, él agarra Juan capítulo 1, el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Y Barclay le dedica como 5 páginas a ese solo versículo. 5 páginas, o sea, había que predicar eso en 2 días, 2 domingos. ¿Qué significa el verbo? En el principio era el verbo, exacto. ¿Qué significa el verbo para los judíos? ¿Qué significa? No, perdón, el verbo no, logos. ¿Qué es el verbo? ¿Qué significa el logos, que es de donde se traduce verbo, para los judíos? ¿Qué significa el logos para los griegos? ¿Por qué el logos fue un mensaje genial para los judíos y para los griegos? La filosofía griega te explica. El tipo te saca de este mundo en detalles que uno no maneja. Claro, tú no vas a predicar todo eso en una iglesia porque la gente se va a dormir, pero te ayuda a entender que Juan, cuando usa el término que Cristo se hizo logos, uno dice, ¿qué es eso? Era de una forma estratégica para que los griegos entendieran el mismo mensaje que los judíos de algo que ahora uno lo entiende, pero ellos en su época no entendían. Entonces, en un comentario bíblico tú vas a encontrar algo típico como a Cristo lo crucificaron, sí, pero en aquella época la crucifixión era así, 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 se le daban 39 latigazos. ¿Por qué 39? Por esto, por esto. ¿Cómo era el látigo romano? Y eso, claro, detalles técnicos, pero también te da detalles teológicos. Yo siento que aquí hay una enseñanza para que seamos más humildes, bla, bla, bla. O sea, es como si fuera el pastor predicando un capítulo, pero con profundidad bíblica, dando enseñanzas y dando informaciones históricas, etcétera. Eso es muy bueno. Siempre tengan sus comentarios. Yo tengo muchísimos, me encanta. Tengo en el iPad, tengo en la casa. Si usted me quiere hacer un regalo, regáleme comentarios bíblicos. Eso no pesa. Aquí yo puedo botar pañales de la niña, puedo botar a la niña y hago un espacio para los comentarios bíblicos. Me encantan. Vamos a, ok, ¿alguna otra pregunta de lo que hemos hablado? Seguimos. Ok, entonces, tipos de sermones. Tipo de sermones. Cuando hablamos de sermones, recuérdese que podemos referirnos a la vez sermones, mensajes. Por lo menos hay 5 tipos. Por lo menos. Está el sermón textual, el expositivo, que está muy de moda hoy en día, el narrativo, el temático y el biográfico. Vamos a desglosarlo. El sermón textual es la exposición de una porción más pequeña de las escrituras, sea un versículo o sea una palabra. Aquí se comenta frase por frase 1 o 2 versículos de la Biblia y se obtiene el tema, el desarrollo, la conclusión. Ejemplo, usted agarra Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo y empieza a hablar del tipo de amor, de los amores que Dios ha mostrado a lo largo de la Biblia, del amor de Dios manifestado en nosotros, del amor. Y usted está predicando un mensaje entero de una palabra que es amor. Como les dije, el ejemplo de Juan 1:1, el Cristo se hizo el logos. Logos para los griegos era esto, para los judíos era aquello, para fulano era aquello, y el logo. Y usted puede predicar 1 hora de una palabra o de una oración de la Biblia. Eso es un sermón textual, cuando se agarra un texto o una palabra y se desarrolla de ahí toda una prédica. Se puede, es hermoso. Se requiere mucho trabajo, pero es hermoso. Segundo tipo, el sermón expositivo. Es cuando se selecciona una porción más larga de la Biblia, sea un párrafo, sean varios versículos, sea un capítulo, y se expone su significado de acuerdo a lo que está diciendo el texto, por supuesto, y se aplica el mensaje a la gente. Todo sermón en su estudio debería ser expositivo. O sea, todo. Usted puede predicar temático, textual, lo que sea, pero cuando usted esté estudiando, la aplicación del texto debe ser siempre expositiva. Tercero, el sermón narrativo, que es cuando se cuenta una historia de la Biblia y esta historia cobra vida ante nosotros. Eso se usa mucho con los niños, se usa mucho en las campañas evangelísticas, el hijo pródigo, David Goliat, José, Abraham, historias, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, toda una historia completa. Se narran esos detalles, etc. Está el sermón temático o de asuntos,
que es cuando se prepara un mensaje de la Biblia de un tema en específico, como yo estoy predicando ahora en Nuevos Comienzos, empecé anoche, sobre el sufrimiento. No hay todo un capítulo quizás que sea tan útil para hablar todo lo que uno quiera hablar del sufrimiento. Entonces agarro el tema y me voy a lo largo de la Biblia y veo qué dice la Biblia sobre el sufrimiento. Usted puede agarrar un tema, la homosexualidad, por ejemplo. Dígame 3 capítulos que sean completos para hablar de la homosexualidad. No hay. Tú no puedes explicarme cómo tratamos al homosexual, cómo le predicamos, cómo lo ayudamos. Tú no vas a encontrar eso en un solo texto. Entonces, tú agarras el tema y vas a tener que armarlo de acuerdo a muchos pasajes de aquí, de allá, de allá, de acá. Entonces, es un sermón de asunto. La expiación, la seguridad, los pecados sexuales, si tú quieres hablar de la infidelidad, etcétera, de un hijo desobediente. Eso es un tema, un mensaje temático o de asuntos. Y finalmente está el sermón biográfico, se parece al narrativo, que es cuando se predica específicamente sobre una persona, la biografía de una persona. Vamos a hablar de Adán, y Adán nació en Génesis capítulo 2, verso tal, y lo primero que pasó, y usted saca enseñanzas de la vida de una persona. No necesariamente narra un acontecimiento, sino toda su vida. ¿Cuál es el ideal? ¿Cuál es el inspirado por Dios? ¿Cuál es el que Dios manda en la Biblia? Ninguno. Los 5 son importantes. Los 5 son necesarios. Los 5 son útiles. Y todo predicador debe aprender a variar el estilo, el método, a usar uno a otro de acuerdo al momento, de acuerdo a la ocasión. Cuando me toca a veces predicar, por ejemplo, me invitan el día de las madres, muchas veces yo no puedo ir con una serie completa porque hay cosas de las series que son, por ejemplo, el sermón expositivo sobre el libro de Romanos, que para entender algo tú debes de haber visto otros capítulos. Entonces yo voy con un sermón temático muchas veces. Si me voy en el Día de las Madres, pues la mujer virtuosa, la Proverbios 31, una madre como María, cosas así. Entonces, cada sermón tiene su lugar. Hace poco tiempo yo prediqué en Nuevos Comienzos sobre la excelencia y era temático. Era un tema de cómo darle gloria a Dios en cada área de nuestras vidas y no hay un solo pasaje completo que hable de esto. Entonces, agarré el darle la gloria a Dios como empleados, como jefes, como esposos, como cristianos en general. Son temas. Pero a mí me encanta el expositivo. Me encanta agarrar un capítulo, agarrar un libro y página por página y versículo por versículo, sacarle el jugo de acuerdo a lo que diga ese capítulo. Por eso el sermón expositivo es quizás el más útil en nuestro tiempo. No el más importante, digo, todos son importantes, sino uno bien útil porque es el sermón, por ejemplo, Mark Dever lo define de esta manera. Es donde el punto principal del texto bíblico está siendo considerado, viene a ser el punto principal del mensaje. Es decir, si el punto del texto bíblico es motivar, el mensaje se enfocó en motivar. Si el punto del texto bíblico es la santidad, me voy a hablar de la santidad. O sea, el sermón expositivo provee y aplica el verdadero significado del texto, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio en la historia redentora, que sabemos que es Cristo Jesús. Como dije ahorita, toda predicación debe ser expositiva en el sentido de que toda predicación tiene que exponer lo que el texto bíblico quiere enseñar. Sin embargo, hay predicaciones que son más específicas, más enfáticas en el mensaje del texto que otra. La diferencia entre la predicación expositiva y la predicación temática, dice Sugel Michelin en su libro, es que la primera expone un texto o un pasaje de las Escrituras en su propio contexto, de tal manera que el contenido del mensaje es el contenido del texto o del pasaje bíblico, mientras que la predicación temática aborda distintos temas doctrinales, prácticos, que se pueden derivar de distintos pasajes de la Biblia. Venimos acá. Ok. Preguntas. Y les voy a responder ahora la pregunta de la hermanita de qué predico, si nada más voy a predicar del contexto. Que es muy buena. Ok, miren.
a veces nosotros creemos que nuestro mensaje o lo que queremos enseñar es más importante que lo que Dios ha enseñado en la Biblia. El apóstol Pablo dijo, en el libro de los Hechos, le dice a una de las iglesias, yo estuve predicándole a ustedes y no me rehusé a predicarle todo el consejo de Dios, todo. Cada pasaje de la Biblia, cada texto tiene una enseñanza que la Biblia es viva, está viva. Decía un predicador, la Biblia es como un león. Suelte ese texto y devorará algo de la persona, algo sobre todo del pecado, de la vida espiritual. Entonces, a veces uno ve un texto, Génesis capítulo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quizás tú te quieres poner creativo y quieres decir, mano, esto significa que hoy es un tiempo de creación en tu vida y Dios va a crear nuevas finanzas. Y Dios, eso no es lo que dice el texto. Eso no es lo que dice. El texto habla de un Dios creando todo lo que vemos. Ahora bien, esto nos da una enseñanza. Tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios ingenioso. Tenemos un Dios creativo. Tenemos un Dios que si fue capaz de hacer el mundo de la nada, ¿qué no puede hacer en nuestras vidas de la nada? Tenemos un Dios que si creó las estrellas, ¿qué no puede crear en tus órganos que están enfermos? Tú puedes sacar esa enseñanza, mi querida Leticia, del texto, porque se deriva de ahí. No es lo que el texto, el propósito del texto. El propósito del texto no es decir que Dios puede crear los órganos que se nos enfermen. Es decirle a un mundo en el que se le escribió inicialmente que creía que el mundo se sostenía en 4 elefantes, qué sé yo, esas teorías que antes se creían, o más adelante la evolución, etcétera. No, 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 no. El mundo tiene un creador y es Dios. Y los creó y lo ordenó todo. Es la enseñanza central del capítulo 1, por lo menos los primeros versículos del capítulo 1. Pero de ahí, como aplicación, podemos enseñar que el Dios que le servimos es demasiado poderoso. Y es digno de nuestra adoración, de nuestra gloria, de nuestras oraciones. Si tú entiendes la creación, tú nunca dejarás de orar y de pedir, porque si Él hizo todo lo que está creado y desglosa todo lo que hizo cada día, entonces, ¿qué no podemos pedirle a nuestro Señor? Eso es. Usted me diría, bueno, pero yo prefiero predicar. Quítale 7 cabezas a Goliat y arrebata tu bendición. Y bueno, pues búscate otro verso. Pero ese te va a decir la creación, un Dios creador. Y la enseñanza de ahí es, primero, que Dios creó todo. La enseñanza principal no es de la nada, no se inventó. Pero de ahí también puedes aplicarlo a que nuestras vidas debemos entender que tenemos un Dios demasiado grande y que servimos a un Dios poderoso. Entonces, hay pasajes que motivan, hay pasajes que no, los decía ahorita, pero cada pasaje de la Biblia, cada pasaje tiene una enseñanza que cada persona necesita escuchar, que cada persona necesita ver, que cada persona necesita vivir. Y obviamente no somos tan cerrados en decir hay una sola enseñanza por cada versículo. No, no. Los judíos sacaban 20,000 enseñanzas de cada palabra. Ellos exageraban. Pero si usted puede sacar varias enseñanzas, lo que procure es no forzar, no agarrar por los moños para usted decir algo que usted quiera decir y que no haya forma de justificarlo en ese capítulo ni en ese versículo. Antes de asignarle las tareas o la tarea, vamos a poner la tarea primero y después vamos a hablar de los pasajes o de las frases que decimos que están en la Biblia y que no están. Y de esta tarea tiene que enviármela al mail esta semana. El próximo, wow, pero yo pensaba, déjame ver, denme 5 minutos, déjeme compartir 5 minutos de algo que tengo aquí, espérense. Y, no, miren, el próximo lunes tenemos un invitado, el pastor Félix José, desde Puerto Rico, y él estará hablándonos de cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento, sobre todo. Sobre esto yo tengo algo, porque en la primera clase yo di esta enseñanza, pero para esta ocasión invité a Félix. Sin embargo, hay partes obviamente, que él no va a tocar por el tiempo.
Y déjeme 10 minutos para compartirle esto y le asigno las tareas. Miren, cuando estén predicando el Antiguo Testamento, sepan algunas cosas importantes. Lo primero que tienen que saber es que el Antiguo Testamento también es inspirado por Dios y nos llega de parte de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo 3:14, toda escritura es inspirada por Dios, para Pablo, la única escritura que existía en ese momento era el Antiguo Testamento, porque las demás escrituras las estaba escribiendo él. Entonces, a veces tratamos al Antiguo Testamento como que ya pasó, como que ya eso no es de Dios. Y no, es de Dios y está inspirado por Dios. Segundo, el Antiguo Testamento fue la Biblia de Jesús y de los primeros cristianos. La Biblia que estudió y predicó y enseñó Jesús fue todo el Antiguo Testamento. Entendamos eso. Nunca vamos a entender bien el Nuevo si no conocemos el Antiguo o el Viejo. Nunca usted va a entender la segunda parte de una película si no ve la primera. Tercera apreciación. El Antiguo Testamento tiene predicciones sobre Jesús y también promesas universales que se cumplen en nuestras vidas a través de Jesús. Para disfrutar esas promesas, para entenderlas, debemos conocer el Antiguo Testamento y predicarlo. Hay 4 razones generales por las cuales las historias que están en el Antiguo Testamento fueron seleccionadas. Primero, algunas historias registran eventos históricos sobre los cuales se fundamenta nuestra fe. Por ejemplo, la promesa de Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones. Nosotros somos benditos gracias a esa promesa que Dios le hizo, porque somos parte de todas las naciones. El Éxodo es una historia que usted entiende mejor a Cristo cuando conoce esa historia. El pacto en el monte Sinaí, para entender un nuevo pacto es importante entender el pacto antiguo, etcétera. Hay muchas historias del Antiguo Testamento que para entenderla bien tenemos, que para entender nuestra fe bien tenemos que verla. Segundo, algunas historias ilustran la clase de experiencias que pueden ser típicas de la fe y de la obediencia. Por ejemplo, la historia de José te enseña que cuando tú le eres fiel a Dios, puedes tener dificultades como la cárcel. Eso es parte de la vida de la fe de nosotros. Y si eres fiel, también Dios te puede sacar de la cárcel y te puede llevar a un palacio. Hay historias del Antiguo Testamento que son similares a las que nosotros vivimos y nos pueden ayudar. Tercero, algunas historias ilustran el sufrimiento y el costo que demandan la fe y la obediencia. Hay gente buena que le pasaron cosas malas. A veces Dios los rescató, como a Jeremías, y otras veces no, como a Urías, el de Jeremías 25. En Hebreos 11 vemos todo un ejemplo de esto. Hay personas buenas en la Biblia, como Daniel, que fueron rescatados de leones, y hay otros que se lo comieron los leones. Hay gente que entró al desierto y Dios lo sacó, y hay otros que se murieron en el desierto. Murió mucha gente en el desierto, mucha. Entonces, hay historias que hablan del sufrimiento y del costo que demanda la fe. Finalmente, algunas historias ilustran las consecuencias del pecado y de la rebelión, como los juicios que Dios mandó a Sodoma, a Gomorra, a los cananeos, a Israel, a Judá. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque cuando usted entiende esto, usted predica con mayor claridad el Antiguo Testamento y usted ve los juicios de Dios en el Antiguo Testamento con menos dolor, porque cuando uno lo lee sin entender que los juicios eran consecuencia del pecado, de la rebelión, uno ve un monstruo en Dios, y no es un monstruo, es un padre que te dice, te quemas y juega con fuego, y la gente jugó con fuego y se quemó. Muchos de ellos se quemaron. Causas y consecuencias. Algunas historias tú verás que se parecen a nosotros, otras historias no se parecen a nosotros. Entonces hay que entender cuáles historias son una enseñanza de qué cosas se hacen y cuáles historias son una enseñanza de cuáles cosas no hacer. No todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Todo lo que está en la Biblia está inspirado por Dios, pero no es palabra de Dios. El diablo habla en la Biblia también.
Le habló a Eva, le habló a Jesús. Eso no es palabra de Dios, es palabra del diablo. Hay cosas en la Biblia que son terribles, que Dios las permitió para que entendiéramos cómo es el hombre sin Dios, como violaciones, como salmos imprecatorios, donde el salmista dice, agarren esas mujeres embarazadas y extráyenle sus vientres. Eso no es una historia para usted predicar 7 principios de venganzas y cómo tratar a los enemigos. No, es una historia para predicar cómo se convierte un hombre amargado, cómo se convierte un hombre en alguien cuando no tiene a Dios, en un monstruo, como le pasó en ese momento a ese salmista o a esos violadores o a esos asesinos de la Biblia. Hay pasajes de la Biblia que no son para repetirlos, como las veces que los hombres tuvieron 2 o 3 mujeres. Son para aprender que eso no se puede, porque el que tiene 2 mujeres tiene 2 suegras. Bueno, entonces, algunos peligros. Primero, evite convertir las historias de la Biblia en principios meramente morales. La historia de David y Goliat nos enseña que una persona pequeña con pocos recursos puede superar a un obstáculo gigante porque tiene fe en el Señor. Así que no temas a los grandes problemas, confía. No, eso no es lo que enseña la historia. Tenemos que tener cuidado cuando agarramos una historia y sacamos, claro, es importante ver que una pequeña persona venció a un gigante, pero no puedes convertir el centro de la historia en eso, porque el centro de la historia no es ese. David representa a un redentor, el pueblo de Israel representa a toda la nación, a todos nosotros, que no podía vencer a su enemigo peor, que es el pecado, que es la muerte, que es el diablo, y estaban temblando hacia su enemigo, y David con esa piedrita, que es la piedra angular, que es Cristo Jesús, venció nuestro peor enemigo. Así que en la historia de David y Goliat no son tus problemas o tu marido, tu trabajo, tus deudas, y David eres tú. En la historia de David y Goliat, llevándolo a la cruz, a la redención, tú y yo somos el pueblo que está tembloroso y cobarde, y Cristo es el que vence, pero gloria a Dios que nos da compartir la victoria con él. Segundo peligro, no convierta las historias en unas cuantas verdades espirituales. Hay personas que espiritualizan toda la historia del Antiguo Testamento. Y cuando Dios sacó el pueblo de Israel de la esclavitud, hermanos, eso es un ejemplo de Dios, libertándonos del pecado, porque Dios nos libertó de la esclavitud del mundo. Y claro que sí, es una buena aplicación, pero hay que recordar que ese pasaje fue una situación real, que le sucedió a gente real y con una enseñanza real en su momento, la independencia de un pueblo. Entonces, predica primero la historia real y luego trae algunos principios espirituales que tú quieras sacar de esa historia o que se vean claramente. Tercer peligro, no busques significados fantasiosos escondidos en la historia. Hermanos, y David tenía 5 piedras, aleluya, y las 5 piedras representan los 5 ministerios, apostólico, pastor, profeta, maestro, evangelista. Cuando están los 5 ministerios juntos, pueden derribar cualquier gigante. Eso, ¿de dónde rayos sacas eso? Y las 5 piedras simbolizan, si es más conservador, más judío, la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Cuando usted tiene toda la Torá en la mano, aleluya, puede derribar cualquier gigante. Y las 5 piedras representan los primeros 5 frutos del Espíritu. Dejen de estar buscando cosas debajo de las piedras. Si el texto no te da luz, no es claro, no te ponga a inventar, que a la gente le encanta inventar significados y remas y códigos que no tiene la menor explicación bíblica, y es muy peligroso sacar detalles de cada cosa. Número 4, cuídate de enredarte en dificultades y en detalles del texto. Por ejemplo, hay historias de la Biblia que nos despiertan muchas preguntas. ¿Cómo se abrió el mar? El mar, sí, un viento sopló, pero ese viento, ¿qué fue? ¿Fue un viento del cielo, de la tierra? ¿O los muros de Jericó cayeron como que un terremoto? ¿O Dios los tumbó así solos? ¿O la tierra se abrió? Elías cuando murió, ¿a dónde fue? Cuando fue traspuesto. Si la Biblia calla, trate de callarse usted también en esos detalles.
o al menos diga que fue usted que se lo inventó. Yo creo que el mar se abrió porque vino un ciclón, pero eso soy yo que creo. Pero no diga que eso está en la Biblia, ni que Dios se lo reveló. Cuídese, cuídese. Donde Dios calla es mejor callarse. Y si Dios no quiso dar detalles es porque no le importó que nosotros lo supiéramos. Y por último, cuídese de generar expectativas equivocadas. Cuando personalizamos las historias de la Biblia, creemos que todo lo que le pasó a ellos nos puede pasar a nosotros. Y Daniel, mis hermanos, fue íntegro y por ser íntegro lo metieron en un foso de leones, pero Dios lo defendió. Si tú eres íntegro en tu trabajo, Dios te va a defender. Hermanos, a Daniel le pasó eso, pero hubo otros hombres en la Biblia que fueron íntegros y lo mataron. Así es verdad, que José no se quiso acostar con la esposa de Potifar, lo metieron preso y después fue al palacio. Pero hubo otros hombres que no se acostaron con las esposas de los otros, como Naamán era, no, el de David, el soldado, que quiso ser fiel y lo decapitaron. Entonces, cuídate de personalizar mucho las historias del Antiguo Testamento. No siempre las historias significan, si eso le pasó a él, me va a pasar a mí. Si Dios alimentó a Elías con los cuervos, lo hará conmigo. Si protegió a Daniel en el foso, me protegerá. No, no, no. Hubo otros que se murieron de hambre y hubo otros que se lo comieron los leones y también eran gente de Dios. Las historias que resaltan la provisión y la protección de Dios deben, por supuesto, estimularnos, a motivarnos a orar con fe para que Dios también pueda hacerlo en nosotros. Pero no podemos simplemente asumir que cada una de esas historias es una promesa personal de Dios para nuestras vidas, porque no es así. Dios sacó a José de la prisión, pero el panadero fue decapitado. Salvó a Moisés de la muerte del río Nilo, pero muchísimos otros niños judíos se ahogaron. Protegió a Jeremías de una turba, pero Joacín, el rey, asesinó al profeta Urías. Bendijo a Abraham con riquezas crecientes, pero Jeremías sufrió soledad, odio, castigo físico, prisión y confiaba en Dios y por eso sufrió. Un ángel rescató a Pedro de la cárcel, pero Jacobo fue ejecutado a filo de espada. Jesús sanó a muchos, pero a otros no quiso. Por ejemplo, Pablo sufrió un aguijón que se presume que era una enfermedad y sufrió dolencia física, él lo dice, y estuvo preso muchas veces. Y en una parte dice que Trofimo estaba enfermo y Dios no lo sanó. El salmista, o sea, podemos hacer lo que ellos hicieron, que es lo importante, orar para que Dios haga en nuestras vidas lo que hizo en ellos, pero saber que nunca ninguna historia del Antiguo Testamento va a nublar o a menoscabar la soberanía de Dios. Al final, Dios hace lo que le da su gana. Y eso hay que enseñarlo también. Está enfermo, Dios sanó a los enfermos, ore por sanidad. Pero sepa que por encima de todo, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es soberano. Nunca deje de enseñarle a la gente eso. No le diga a la gente que si Dios sanó a la mujer del flujo de sangre, hoy todas las que tienen flujo de sangre reciban su sanidad. Eso no es lo que dice el texto. Porque hay otras que no la sanó. Y la enseñanza no es que Él va a sanar a todos ni a todas. Es que todo el que se acerque a Él lo encontrará. Encontrará ante el toque del maestro al maestro. Algunos recibirán un milagro y otros no. Pero Dios sigue siendo Dios. Cuídese mucho de falsas expectativas. Terminé la clase de hoy. Puedo responder preguntas y puedo asignar tareas y hacer las dos cosas también. ¿Tenemos preguntas? Pueden levantar las manos. No hay manos, pues vamos con la tarea primero. Primera tarea. Investigar. Anoten esto. Déjame ponérselo en pantalla esta parte, porque esta parte siempre trae confusión. ¿Dónde está el subtítulo? Investigar, ¿qué son? Eso tiene que ser desde la teología. Si lo buscan desde filosofía, desde la historia, desde la calle, se van a encontrar con cosas muy diferentes. Pero desde la teología, ¿qué son? Tipos y antitipos. Antitipos. Ahí lo tienen en pantalla. ¿Qué son tipos y antitipos?
es la primera tarea que tienen que conocer para entender bien la clase que viene. ¿No salió en pantalla? ¿Y cómo? Yo pensaba que estaba saliendo en pantalla. El título. Ni la otra tampoco. Oye, eso. Yo escribí porque no me lo habían dicho ustedes. Se ve lo que escribiste, se ve. ¿Se ve? Sí, yo lo vi, yo lo copié. Hay gente que lo está viendo. A mí no me sale. Sale una parte que dice Closed Caption al lado de Share Screen y Record. Yo sé por qué. Yo creo que es la actualización de alguno de ustedes. Hay que tener el último software o la última actualización. Déjame mostrar subtítulos. Vamos a ver ahora. Por ejemplo, ya lo voy a copiar de nuevo. Estos son los comentarios, abajo títulos y subtítulos. Bueno, está bien. Segunda tarea, pues ya saben, tipos y antitipos. Eso no hay que saber mucho. Está escrito y además se lo voy a mandar también en la cosa, pero es importante que atiendan bien hoy para que lo entiendan. Segunda tarea. ¿Cuáles fueron los principales tipos del Antiguo Testamento? ¿Cómo se clasifican? Y pongan 3 ejemplos de cada uno. Les voy a decir en qué libro lo van a conseguir de los que les mandé. Eso se los mandé. El único profesor que le pone tarea y le da un libro soy yo. La gloria de Dios. Pero tienen que leer. Pues yo no puedo leer por ustedes. ¿Cuáles fueron los principales tipos del Antiguo Testamento? ¿Cómo se clasifican? Y pongan 3, por lo menos 3 ejemplos de cada uno. Estoy repitiendo, por si acaso. Repito por tercera vez. Principales tipos del AT, Antiguo Testamento, cómo se clasifican y denme 3 ejemplos. Tercero, ¿cuáles principios deberíamos considerar a la hora de interpretar o predicar un tipo? Principios que hay que considerar a la hora de interpretar o predicar un tipo. Por último, tienen que hacer una reflexión breve. Es como si fuera una reflexión para WhatsApp, para Facebook. No me manden un libro, porque las leo todas. Ustedes son 70 gente y yo tengo oficio. Una reflexión breve para las personas que hoy están sufriendo del coronavirus, de que se les murió un familiar, de la cuarentena, de la crisis. Una reflexión para el ser humano de hoy, 2020. ¿Qué mes es este? Mayo 2020. Una reflexión para ese tipo de gente que está sufriendo, basado en un tipo del Antiguo Testamento. Una reflexión. La gente pregunta, ¿cuántas palabras? No, ningún que quepa en Twitter. No abuse tampoco, Víctor, que fui este estudiante tan vago. No. Facebook, dije, Facebook, Instagram. Una reflexión breve, como si fuera un capítulo de la Biblia, que no sea el 119 de los Salmos, como el capítulo del Salmo 23. Así, cogen ese ejemplo. Yo no sé cuántas palabras tiene, pero cojan el Salmo 23 de ejemplo y una reflexión de ese tamaño, agarrando un tipo. Oigan bien esto, no me manden una reflexión, bueno, para que está sufriendo del coronavirus, todo lo puede. No me manden una reflexión fresita suya, eso de blog y que a los pies de su palabra. No, ninguna reflexión. Una reflexión basada en un tipo, no basada en sus buenas intenciones, ni en un pasaje de la Biblia cualquiera. Ahí que se quema la mayoría. Es basada en un tipo. Me agarra el tipo, yo sé que la mayoría de ustedes es un tipo. Cuando ustedes estudien van a saber que es lo que no saben, que es el tipo. Sí, eso es maravilloso. Entonces, cuando usted ve un ejemplo de un tipo del Antiguo Testamento, wow, mira, un tipo es tal cosa, ejemplo es fulano, agarre a ese fulano, aplíquelo a Cristo, por supuesto, y de ahí sáqueme una reflexión para el creyente de hoy, o el impío de hoy, no importa, pero para las personas de hoy que están sufriendo. Y por último, bueno, y esto usted lo va a encontrar. Le estoy diciendo que todo eso va a estar en las notas, pero por si acaso, para que sea más claro, estas van a encontrarlo en el libro La Hermenéutica, que escribió M.S. Terry, en el capítulo 8. De ahí van a sacar estas preguntas de tipo, antitipo, etcétera. La reflexión no la van a encontrar de ahí, la van a sacar ustedes.
Y la otra de arriba que le dije, ¿qué fue la primera pregunta? No había otra tarea primero. Ok, entonces. Ricky, la 3, ¿cuál fue el número 3? ¿Cuáles tipos debemos considerar? Que ahí se quedó. Ajá, tipos que debemos considerar a la hora de interpretar y predicar. O predicar. ¿Cuáles principios? Perdón, no tipos. Lo tienen en el chat. Gracias, Noemí. Dios mío, Noemí. Tengo que mandar una ofrenda a Noemí. Noemí, me manda tu número de cuenta. Noemí es la monitora, nuestra asistente. Y hay que bendecirla. Noemí está activa. Qué bendición. Ahí lo tienen en el chat, mi querido. No, a más nadie voy a mandar ofrenda. Estos evangélicos son los más tacaños. Ok. Preguntas de la tarea. Preguntas de lo que he hablado hoy. Ok, pues vamos a cerrar con esta parte que a mí me encanta. Termino la grabación, Dios bendiga Ricky, a los que están viendo el video. Permiso, una pregunta de la tarea. Aquí en el folleto que tú nos enviaste, tiene algo que dice tarea y hay una tarea también. ¿Esa debemos hacerla? Sí, pero esa era más para socializarla por aquí. La socializamos al inicio. Pero de estas nuevas de hoy, me la mandan por correo y después, claro, la vamos a socializar el próximo lunes antes de empezar. Pero como tenemos un invitado, no podemos hablar mucho el lunes porque él tiene la exposición, por eso tengo que verla en el correo. Por ahí mismo le voy a responder, la recibí, voy a corregir la reflexión por ahí mismo y tienen hasta el sábado. Tómense hasta el sábado para hacerla. La mayoría de ustedes hacen las tareas el lunes en la madrugada. El sábado, el domingo es el día del Señor. Yo no quiero hacer tarea, quiero ver mi prédica, repasarla y jugar con mi hija. No me manden tarea los domingos, mándenmela hasta el sábado, el mismo sábado, pero el domingo déjenme descansar en el Señor, ni me manden preguntas tampoco. Dios mío. Ok, entonces, ¿alguien más tiene preguntas? Este es el momento. Ahorita empiezan por correo todo el mundo. Y que mire, hay una pregunta. Y ahora fluyan, son libres. Lisandra, te escucho. Veo manos levantadas, perdón. Enrique. Manuel, Yuderka, Milka, vamos a ver. Lisandra, que tiene hace rato ahí levantando la mano, pero tiene que levantarla por aquí, mi hija, para que sea más fácil. Pero... Sí, lo sé. Lo que pasa es que se me bloqueó el teléfono. Una pregunta. Del resumen del libro de la predicación expositiva, ya llegamos a la página 32. ¿Seguimos? La pregunta era. Es esa. ¿Hasta qué página hay que seguir ahora con el resumen del libro de predicación expositiva que usted mandó? Por día yo les voy diciendo, en el caso de hoy no vamos a resumir, sino que vamos a sacar las respuestas de ese capítulo, que es la hermenéutica. No van a resumir en cada clase, van a resumir lo que les pide que resuma. Entonces hoy no les pido resumen, hoy les pido respuestas sobre el capítulo de los tipos y antitipos. Ahí me falta otra tarea, yo siento que me falta algo. Déjenme ver si es aquí, antes de Cristo, después de Cristo. Ok, pero esta la pueden hacer para el otro lunes, porque como el lunes que viene yo no, es cierto. Para el otro lunes de arriba, porque el lunes que viene, como tenemos nuestro invitado, yo no quiero intervenir mucho, quiero dejarlo que él fluya. Entonces, el otro lunes de arriba vamos a hablar del bosquejo. Entonces, es importante desde ahora que ustedes vayan estudiando qué es un bosquejo, cuáles son las partes del bosquejo. Eso yo no se lo voy a mandar en la nota de hoy, así que creo que es importante que... Sí, se lo voy a mandar, pero como quiera, tomen nota. ¿Qué es un bosquejo? ¿Cuáles son las partes de un bosquejo? ¿Cuáles son las características que debería tener el tema de un mensaje? Algunas cosas de estas las van a encontrar en el libro, otras sean creativos, sean críticos. El tema de un mensaje no puede ser tan largo, por ejemplo. La conclusión, cómo debería de ser, cuáles son las características, errores que comete una gente en conclusión. Entonces, para ese lunes, que es el de arriba, no el que próximo, sino el otro, van a hacer un resumen de las páginas 86 y 88 del libro Homilética de Samuel Vila,
que se los mandé por correo. Si alguien no lo tiene, me lo escribe y se lo envío esta semana. Pero se los mandé, si no me equivoco, ¿verdad? Alguien dígame que sí con la cabeza para saber. Sí, ok. De Samuel Vila, el libro 86, la página 86-88. Ahí Noemí está escribiendo algunos datos de esto que estoy diciendo. Entonces, estas preguntas del bosquejo la van a encontrar claramente en el libro de Predicación Expositiva de Ramesh Richard, que también se los mandé. Estructura el sermón, se llama el capítulo, página 107. Ramesh Richard, eso está en Google, PDF, un libro viejísimo, buenísimo. Entonces, de ese libro van a responder las preguntas del bosquejo. Si encuentran en otro libro, lo pueden hacer libremente. A mí me encanta ese, pero pueden buscar de otro, no importa. Lo importante es que me digan qué es un bosquejo, qué debe tener un bosquejo, las características del título, del sermón, de la conclusión, errores que se cometen en la conclusión. Esas preguntas las consiguen en el libro Predicación Expositiva de Ramesh Richard, página 107. Y de Samuel Vila, voy para allá, los confundidos. De Samuel Vila, resuman, eso es para el otro lunes, les dije, el uso de las ilustraciones, ese capítulo, página 86-88. ¿Qué cantidad? No, 2 páginas, 3 páginas. No tiene que ser extenso. Lo importante es que usted resuma algo específico, que usted entienda, que usted cuando vaya a consultar lo conozca, lo maneje. Vamos con los que no entienden. Manuel, Blas, explíquenme, mis hijos, ¿qué no entendieron? No, yo estoy confundido. Después del 4, todo lo que dijiste, me perdí. Después de la tarea 4, todo para allá me confundí, me enredé con revisa, revisa las notas entonces cuando yo la mande. O ¿tú la vas a mandar al correo? Sí, los voy a mandar esta noche, de día 11 por ahí, las notas de la clase de hoy, y al final de cada capítulo dice tarea, y ustedes revisan la tarea. Y lo del segundo libro, hay un libro que yo no lo tengo. Escríbeme al correo 10 veces más, yo lo reviso esporádicamente y por ahí puedo... Es más, les voy a mandar todito el libro, todos los libros de nuevo, otra vez, para que le sobre, mejor que le falte. A todo el mundo hoy le voy a mandar los libros de nuevo, para yo imprimirlo. Notas de la primera y la segunda clase, ya. Así que para yo imprimirlo. Ahí tiene Noemí, le está mandando en el chat. Noemí, una bendición. Auméntame la ofrenda, Noemí, que yo dije que le iba a dar. Otra ofrenda, Noemí. Noemí, ahí Noemí mandó por nota. No sé si la saben descargar, la pueden descargar, creo que sí, le hacen clic, ahí la tienen en las notas. Es más seguro, por si acaso me falta un correo, ahí lo tienen en el chat. Manuel pregunta, Manuel pregunta de qué libro es el resumen. El resumen es del capítulo El uso de las ilustraciones del libro Homilética de Samuel Vila. Samuel Vila, página 86-88. Te doy hasta la página, por si acaso mandan otra versión, te doy el nombre del capítulo. Por si tú no tienes el libro, encuentra otro, se llama El uso de las ilustraciones. Si tiene el mismo que yo mandé, página 86-88. Muy bien, sigamos. Veo 2 manos, aquí tengo a Manuel. Habla, Yudelka, hablen, fluyen, este es el momento. Gracias, Noemí. Este es el momento de preguntar. Ricky, la página del libro de Ramesh. De Ramesh. Página 107. El capítulo se llama Estructure el sermón. Sí. Ramesh Richard. Buenas. Yudelka, adelante. Buenas noches, Dios la bendiga. Adelante, Yudelka. Ricky. ¿Me escucha? Sí. Yo quería decirte, o mejor dicho, quiero que de lo primero que te habías puesto en tu correo, no al de 10 veces más, sino al tuyo, yo te envié a lo que tú habías solicitado. Entonces quiero saber si llegaste a revisar o no. O sí, si ahí no se... Lo vi, pero mándelo a 10 veces más, por favor. Ah, perfecto. Pero lo vi. La próxima, sí, 10 veces más. Todas las tareas, todo lo relativo a las clases, escuelas de predicadores, todo a 10 veces más, sí. Excelente, muy bien. ¿Otra pregunta?
Bien, nos quedan 5 minutos. En estos 5 minutos quiero que socialicemos frases, textos, oraciones que usted ha escuchado que están en la Biblia. Después usted se dio cuenta que no están en la Biblia. Aquí podemos hacerlo levantando las manos todo el mundo y pues, quiero escuchar quizás 10 gente. Oraciones breves que usted entendió, que le dijeron que están en la Biblia y no están en la Biblia. Yudelka, ya creo que sí, ¿no? Yo. Ginger. Amén. Escucho, Ginger. Sí, yo he escuchado algunas. Deme 2. Ok. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una frase que la usan muy a seguido cuando están evangelizando. Ginger, hace como 2 años, Ginger, apenas me enteré de esa. Después de toda la vida en el evangelio Sí, leyendo la Biblia. Sí, es una frase que la dijo Gandhi. Y en cambio la Biblia dice que Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Dios no ama al pecador, Dios ama al arrepentido del pecado. Wow. Otra es que no se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Esto es un concepto verdadero, ya que nada pasa sin la soberanía de Dios, pero esta frase no está en la Biblia. Es una frase del Don Quijote de la Mancha. Uy, qué lindo. Ya sí, de Cervantes. Gracias, Ginger. Sigamos. 2 por persona o una para que Ricky, cada quien que quiera participe. Dígame. Ricky. Sí. Ok, Ginger, una de las que yo iba a decir que es la segunda, creo que ella dijo esa, y también la que dice como que vale más un pecador arrepentido que 7 mundos como este. Mi mamá la decía muchísimo esa. Sí. Eso también, que no está que miren, en la palabra. Que muchas expresiones de esas son buenísimas y tienen sentidos. Sí. Lo que pasa es que usted no puede decir que está en la Biblia, pero no es que son malas, son buenísimas. Exacto, sigamos. Sandy, te escucho, Sandy. Mi abuela me decía, dice la Biblia, mijo, ayúdate que yo te ayudaré. Aquí eso está mal en la Biblia, que no hay que sé poner si en la Biblia. Si son las abuelas nada más que dicen eso, pero... Póngala en la Biblia esa ya, porque de tanto que la han dicho. Julia, Adriana, Estela, Ameli. Sí, aquí estoy. Aquí. Un segundito, que me perdí. Hay una que dice, deja que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero que no hagan nido. Eso no está en la Biblia, sino que lo dijo Lutero. Lutero, muy bien. Estela. Otra es, Dios aprieta, pero no ahorca. Y a veces Dios ahorca, ¿vieron? Esa no está en la Biblia y no es verdad. Hay gente que Dios la ha ahorcado. Pregúntale a Judas. Ok, gracias. Sigamos. Estoy aquí viendo las manitas en el chat. Julia, Amelie, en el chat, no aquí en la pantalla, en el chat. Da Will, Jennifer, Fernando, hablen, que estamos lentos esta gente. Bueno, pues me voy adelante. Sí. Quien no viene por el amor, viene por el dolor. Verdad, hay mucha gente que lo dice y a veces es cierto. Lisandra. Yo tengo otra. Dígame. ¿Hablo o no? Dígalo, hable. Ya. Hable todo el mundo. Ajá. Que dicen que Marta quitó la piedra y hasta hay un coro y eso, Marta quita la piedra. Evangélico aquí. Yo escribí un artículo adolescente, aclaro que era adolescente por si ven muchos errores ortográficos. Lo pueden encontrar en Google, lo que le escribí en mi blog. Usted pone, no está en la Biblia, Ricky Hell. Y le sale un artículo, yo puse ahí por lo menos 20 oraciones y una de ellas es Marta quita la piedra. Y Jesús era el rubio, era otra. Bueno, pero sigamos, quiero escucharlo a ustedes. Vamos a ver. Yo no lo explico. Otra. Perdón, pastor, no lo explico porque quería decir que en Juan 11:39 dice quitar la piedra, punto. Y entonces dice Exacto. Marta, la hermana de... Exacto. Un saludo a Marta Guerrero que está aquí en sintonía. Amelie, cuéntame. Esto me impactó. Yo dije, me mintieron toda mi vida. Dios bendice al dador alegre y la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y otra que me gustó mucho fue que nuestras palabras tienen poder. La gente lo dice como que tienen poder para crear, para tú declarar y nada más tienen poder para impactar a los demás
en las emociones y eso. Entonces, eso me impactó mucho. Wow, interesante, interesante. Fernando, quiero escuchar un varón. Fernando, sigo mirando las manos aquí. Rey. Al que madruga, Dios le ayuda. Dios lo arruga al que madruga. Esa es mi versión. Ricky habla hoy. Gracias, Fernando. Ricky, Dígame. Está hacer el bien sin mirar a quién. No está en la Biblia, pero hay un versículo parecido que es hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Correcto. Y en Bienvenido está eso también. Bienvenidos a nuestra casa, una comedia venezolana. Hagan el bien y no miren a quién. Ok, Rey, que no te he escuchado hoy. ¿Dónde está Rey? Estoy aquí, ¿me escuchan? Sí. Bien, por ejemplo, se dice que la Biblia dice que los tiempos irán de mal en peor, pero el texto no es así. Pablo dice que para los hombres malos y perversos los tiempos irán de mal en peor. Entonces no es el sentido usual. Y también dice que aprovechen bien el tiempo porque los días son malos y peligrosos. Pero no significa que para el creyente las cosas van a ir de mal en peor, porque se supone que nuestro final es Cristo Jesús. Yo no tenía esa en mi lista, aprendí esa hoy. Muchas gracias, Rey. Muy buena, muy chévere. Sigamos. Bueno, aquí tengo un minuto antes de cerrar la grabación, así que más personas, vamos. Yo tengo una, Jennifer aquí. Jennifer. Yo tengo una, dice que el dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, es el amor al dinero. El que cree que es el dinero, estamos aquí disponibles para sacarle todos los males que usted tenga. Estamos a la orden. Gracias, Jennifer. Es el amor al dinero. Así es. Franklin Paniagua, cuéntame. Bendiciones, bendiciones. Amén, amén. El diablo viene a robar, matar y destruir. Pero en Juan 10:10 dice que es el ladrón. No vino sino para hurtar, matar y destruir. No es el diablo, es el ladrón. Correcto. Ya hoy aprendimos cuál ladrón era ese. Muy bien.